Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Qué bueno que están aquí con nosotros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que nos estés viendo, a la hora que nos estés escuchando, pues es un gusto que nos acompañes en estas transmisiones de los martes, como hoy martes, hoy Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es día de encontrarnos en esta red social y de reunirnos en la mesa de esta comunidad, de la comunidad Manto Nuevo. Gracias a todos los que nos acompañan, a los que se conectan, a los que comparten el video, a los que dejan un like, un comentario. De verdad, gracias a todos porque son ustedes los que hacen posible que podamos llegar a mucha más gente, ayudándonos, alterando el algoritmo de esta red social, haciendo una interacción con nosotros en vivo, porque eso hace que mucha más gente se entere, que llegue las notificaciones a más personas y muchos otros más puedan conectarse a la transmisión en vivo, sabiendo que ya estamos aquí, que estamos en línea y hoy tenemos la oportunidad de reunirnos aquí. Gracias, de verdad ustedes lo hacen posible. Hemos llegado a más gente de la que nos pudiéramos imaginar y eso es gracias a ustedes. Gracias por compartir, por estar atentos a las transmisiones, por quedarse por aquí hasta el final de la transmisión. Nosotros agradecemos mucho su compañía y agradecemos también que nos ayuden a llegar a más personas. Gracias a Dios por sus vidas. Los bendecimos desde aquí, desde la comunidad Manto Nuevo, en México. Yo soy el pastor Axa Macedo y para mí es un honor poder saludarles y poder servirles en estas mesas de diálogo que tenemos, poniendo sobre la mesa la palabra del Señor que creo y espero sea de bendición para sus vidas y les edifiquen y les fortalezca y ustedes puedan encontrar en la palabra del Señor la fuerza que requieren, la fuerza que necesitan para que su fe no se debilite, sino al contrario, ustedes puedan encontrar en la palabra del Señor la fuerza que les hace falta para continuar, para perseverar y como les he dicho en algunas ocasiones, para cambiar nuestras circunstancias. Necesitamos fe. La fe es la que mueve las montañas, la fe es la que hace que cambien nuestras circunstancias, la fe es la que nos permite perseverar en medio de todo lo que acontece y mirar más allá de lo que ven nuestros ojos, mirar a través de los ojos de la esperanza, a través de la confianza en el Señor y saber que lo que está pasando ahora solamente es parte de una circunstancia, de una estación, de un tiempo, en un momento en el que estamos, pero que seguramente dentro del plan maravilloso de Dios pueden cambiar nuestras circunstancias y podemos ver cosas mejores. A veces el tiempo del cambio es muy largo, se vuelve extenso, se vuelve incluso pesado para muchos de nosotros ver que avanzamos creyendo y confiando en el Señor. De pronto decimos ya, ¿cuándo esto va a cambiar? ¿Cuándo va a mejorar? ¿Cuándo tendré la respuesta que estoy pidiendo al Señor que venga? ¿Cuándo voy a recibir de parte de Dios lo que anhelo con todo mi corazón? Y pareciera que pasa el tiempo y pasa mucho tiempo sin que veamos mejoras en nuestras vidas. Pero puedo decirte con tranquilidad, soy testigo de que las cosas sí cambian y cambian para bien. Puedo decirte con seguridad y fe que hay un plan de parte de Dios para nuestras vidas. Y si tú te aferras a ese plan, si tú te aferras a Dios y confías con todo tu corazón en el Señor, verás más pronto de lo que te imaginas ese cambio que tanto estás anhelando y esa oración que estás esperando sea respondida. El milagro que esperas que suceda, sucede y Dios es bueno, Dios en su misericordia nos ayuda y nos concede eso que estamos pidiendo y anhelando tanto en el corazón. Así es que confío en el Señor que esta palabra te anime, te ayude, te desafíe, te rete a cambiar ciertos paradigmas, ciertas ideas que de pronto se arraigan profundo en nuestro corazón y nos hacen creer que nada puede cambiar, que nada puede mejorar. Pero Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él hará que las cosas mejoren para nosotros. Y precisamente hoy quiero hablar de aquello que combate nuestra fe y es la incredulidad. La incredulidad es un arma terrible que el enemigo de nuestras almas usa para hacernos daño. Busca que nosotros nos alejemos de Dios, tengamos un corazón frío, dejemos de creer en la palabra del Señor y creamos más bien en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas como la única alternativa que tenemos. Y entonces ahí muchos batallamos porque cuando caemos en ese nivel de incredulidad donde solamente podemos confiar en lo que nosotros podemos hacer,
Entonces ahí nos encontramos en una gran dificultad porque te das cuenta que hay mucho que no puedes hacer. Y al no poderlo hacer, decimos, bueno, entonces si no puedo, esto no va a cambiar. Ya lo intenté, ya intenté muchas cosas, ya intenté muchas soluciones, muchos métodos, muchas estrategias y no pasa nada, no cambia nada. Y he orado, y he ayunado, y he pedido al Señor y no pasa nada. Y entonces ahí viene la desesperanza, viene la incredulidad que se disfraza astutamente en nuestros corazones con argumentos ficticios o argumentos que son mentiras para hacernos creer que nosotros tenemos la razón, que está justificado que seamos incrédulos, que está justificado que seamos eh, no creyentes, agnósticos, ateos, lo que sea que se quiera poner como título, y se justifica el que vivamos de esa manera, alejados de Dios, apartados de Dios, porque no hay forma de cambiar las cosas. Y entonces la incredulidad crece, se fortalece, llena nuestros pensamientos, llena nuestros corazones y no crean que la incredulidad te va a decir, hey, soy la incredulidad y estoy en tu corazón. No, no lo va a hacer así porque cuando tú lo identificas siendo honesto, tenemos miedo a ser incrédulos, tenemos miedo a no creer en Dios porque no vaya siendo que resulta que Dios sí existe y yo anduve diciendo que no creía. Entonces se disfraza de ciertas cosas que aparentan ser, aparentan ser buenos argumentos, buenas ideas, pero sobre todo son buenos disfraces para la incredulidad pasar desapercibida en nuestros corazones y no nos demos cuenta hasta que nuestro corazón está completamente frío y decimos, pues no, yo ya no creo en Dios, yo ya no creo en eso, ya eso es cuento de niños, eso es en otra etapa de mi vida, eso ya lo superé y entonces creemos en esa triste verdad que el Señor Jesucristo dijo que sucedería en el mundo. Y el Señor Jesús dijo que el corazón de muchos se enfriaría. Está pasando, está sucediendo en el mundo, está aconteciendo que el corazón de muchos se está enfriando, están volviéndose a la incredulidad, tienen sus propios argumentos para justificar la incredulidad, pero no se dan cuenta que se están alejando de Dios y no se dan cuenta porque la incredulidad se disfraza, es astuta, se disfraza delante de nuestros propios ojos para pasar por buenos argumentos, para hacernos pensar que está bien justificada la incredulidad y que Dios es el que ha fallado, nosotros no. Él es el que falló, no nos demostró que existía, no nos demostró que era real, y entonces como no demostró su veracidad, entonces decidimos no creer. Ahora, bendito sea Dios que eso no está pasando ni en tu corazón ni en mi corazón. Pero está pasando en el corazón de muchos. Muchas personas están pasando por esas circunstancias, por esos pensamientos, esas ideas que enfrían sus corazones. Y es importante estar alertas, es importante eh, cuidar nuestra relación con Dios. El mismo apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y eso es algo que tenemos que hacer. Entonces, hay que identificar la incredulidad, hay que ver qué está pasando, cómo es que obra y cómo se mueve y qué consecuencias podría traer a nuestras vidas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que Dios espera al respecto? ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto a la incredulidad? ¿Y cómo nosotros podríamos combatirla? ¿Qué podríamos hacer para darnos cuenta, descubrirla, desenmascararla, decir, hey, te encontré incredulidad y estás tratando de enfriar mi corazón, así es que te identifico, te saco fuera de mi vida, no quiero ser incrédulo, quiero ser creyente, quiero creer en Jesús, quiero creer en su palabra, quiero creer en lo que Dios ha dicho, quiero esperar confiadamente en que las cosas van a cambiar y aún a pesar de todo lo que acontezca y todo lo que pase en mi vida y todo lo que esté pasando en el mundo, puedo mantener mi fe en el Señor porque Él no falla. Él siempre cumple su promesa y sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Así es que precisamente hablando de ello, me gustaría que lo pudiéramos poner en la mesa. Así es que gracias por estar aquí, deja tus comentarios. Por ahí veo a María Paula García Gino, hermana. María Paula, gracias por estar aquí. La bendigo, bendigo su vida, bendigo su hogar, su familia, sus hijos y que todo tome el orden y el plan de Dios. Jorge, Patri, saludos hermanos, gracias por estar aquí desde Argentina, nos escuchan a Jorge y Patri Quinteros, un abrazo bien fuerte, el Señor les bendiga.
pastora Ceci, Dios le bendiga. Gracias, pastora Ceci, por estar aquí. Y si alguien más anda por ahí que no alcanzo a identificar, gracias también por acompañarnos. Les bendigo, y a los que lleguen más tarde y a los que se conecten en otro momento que no sea en la transmisión en vivo, también sean muy bendecidos, y que la palabra de Dios edifique grandemente sus vidas para bien y para fortaleza de su existencia y de su fe. Amén. Pues vamos a la palabra del Señor. Si puedes abrir tu Biblia y tienes oportunidad y tienes acceso a una Biblia ahí a la mano, puedes abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer vamos a leer solo el versículo 58. Mateo 13, versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dice la palabra del Señor, hablando nuestro Señor Jesús. Mateo nos cuenta que llegó a su tierra, a la tierra de donde él era, y les enseñaba a la gente, y les enseñaba en la sinagoga, les enseñaba en las calles, sobre todo en la sinagoga, pero eh, hablaba con tal autoridad que la gente se maravillaba de las enseñanzas que Jesús daba. Incluso hubo uno que otro milagro por ahí que Jesús hizo en su tierra, pero la gente se sorprendía, dice: ¿dónde tiene esta autoridad y de esta sabiduría, y de dónde puede hacer estos milagros? No alcanzaban a entender cómo Jesucristo, bueno, Jesús de Nazaret, a quien ellos conocían y sabían quién era, ¿cómo es que él podía ser un maestro de la palabra? No lo asimilaban. ¿Y cómo es posible que Dios lo respaldaba de esa manera? Así es que ellos mismos se cuestionan: pues no es este Jesús, no su mamá es María, no sus hermanos están aquí con nosotros, José, Simón, Judas, Jacobo, no son ellos sus hermanos, y sus hermanas también no están aquí con nosotros. Entonces se escandalizaban de que Jesús tuviera esa autoridad, que hablara con esa sabiduría, que hiciera esos milagros, y no lo aceptaban, no podían aceptar que este Jesús al que conocían de toda su vida fuera una persona que tuviera esta capacidad de moverse en lo espiritual. No lo aceptaban. El mismo Señor Jesús dice, haciendo referencia a una frase entre ellos que decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. La gente no podía aceptar, la gente de donde era Jesús, no podían aceptar que Jesús pudiera hacer milagros. Y lo dice en el versículo 58. Mateo nos dice, nos dice lo que sucedió a causa de que no sucedieron muchos milagros. ¿Y por qué no sucedieron? Dice, versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchas de las cosas que no logramos ver en nuestras vidas es por incredulidad. Es verdad, el enemigo, el diablo, siempre anda poniendo trampas, si está estorbando, hay principados, potestades que impiden que los milagros sucedan, hay huestes espirituales de maldad. Ay, perdón, perdonen. Hay huestes espirituales de maldad que por supuesto están trabajando para que muchas de las cosas que Dios quiere derramar sobre su pueblo no sucedan. Y no sucedan precisamente para aumentar la incredulidad entre el pueblo de Dios. Pero la incredulidad por sí misma tiene la capacidad de cerrar las puertas a aquellas cosas que Dios quiere hacer para nosotros. Cuando nosotros no creemos, cuando dejamos de creer, cuando nos alejamos de la fe, cuando ponemos pretextos, argumentos, teorías, explicaciones en nuestros términos acerca de por qué ya no creemos, lo que estamos haciendo es permitiendo que la incredulidad cierre las puertas a aquello que la fe nos daría acceso. Lo opuesto a la fe es la incredulidad. Cuando nosotros creemos, dice el Señor Jesús, y todo lo que pidieras al Padre creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Por supuesto, podríamos recibir las cosas que pedimos al Señor Jesús, pero en ocasiones no las recibimos por causa de la incredulidad. Ya dije, es verdad, hay huestes y principados que se oponen a que recibamos las bendiciones de Dios, pero la mayor arma que el diablo utiliza para nosotros no recibir y debilitar nuestra fe y seamos alejados de la gracia y del favor de Dios es la incredulidad.
El Señor Jesús profetiza acerca del final de los tiempos y lo mencionaba al principio, que la incredulidad, que el corazón de muchos se iba a enfriar. Es decir, que en lugar de permanecer en la fe y creer que las cosas maravillosas deberían de suceder, lo que se alimenta es la incredulidad y por lo tanto el corazón se enfría. Al enfriarse el corazón, dejamos de creer en Dios, dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar, dejamos de testificar, de hablar de Cristo, porque nuestro corazón se ha enfriado. Y ya no tenemos en nosotros mismos la capacidad de poder dar testimonio de lo que hemos creído, porque ya no lo creemos. Una de las cosas que trabajan constantemente en este mundo es esta lucha constante entre la fe de nuestros corazones y todos aquellos argumentos que se presentan para descalificar nuestra capacidad de razonamiento. Se dice que los que tenemos fe, que los que creemos en Dios, no tenemos inteligencia, no tenemos razonamiento, y esto se vuelve un argumento para tratar de desprestigiarnos a nosotros. Es decir, que aquellos que tenemos fe, que escuchamos la palabra, que leemos la palabra, que meditamos en ella, que predicamos la palabra, que escuchamos alabanzas, que tenemos fe en el Señor, todos ellos que nos acercamos a la relación espiritual con el Señor por medio de la fe, somos personas ignorantes, somos personas sin razonamiento. Y se vuelve un argumento válido para muchos, no para nosotros, ni es verdad tampoco, pero se vuelve un argumento válido para poder descalificarnos a nosotros. Y en el momento en que descalificas a la persona, antes de siquiera escuchar sus argumentos, lo que estás haciendo es una falacia ad hominem, es decir, descalifico a la persona para que su argumento no tenga validez. Si yo digo que los que creen en Dios son ignorantes, no tienen razonamiento, les han lavado el cerebro, son personas sin letras, son personas que han sido convencidas, engañadas, entonces desde ese momento, cuando descalificamos a las personas de fe, en ese momento lo que estamos diciendo es que todo lo que venga de esas personas no tiene valor, no tiene importancia o relevancia porque la misma persona no la tiene. Ese es un argumento que se usa muy constantemente hoy en día para descalificar nuestra fe. También demeritar tu fe, es decir, una de las cosas que suceden constantemente es hacer parecer que tu fe es fanatismo, que la fe es lo mismo que religión. Por eso se dice con mucha facilidad, todas las religiones llevan a Dios, cuando sabemos que no es cierto. También se dice con mucha facilidad, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y se dice con tanta facilidad para demeritar tu fe. Es decir, no tiene sentido, no tiene validez lo que tú crees porque no se ajusta a las creencias de todos los demás. Y entonces es un fanatismo, es religiosidad, es ignorancia, en fin, cualquier cosa que haga que tu fe no tenga relevancia. Lamentablemente, cuando este peso social o este peso en nuestro entorno, en las redes sociales, en el internet, en tu trabajo, en tu familia, en tu propia familia, empiezan a hacer este tipo de descalificaciones o empiezan a demeritar tu fe, lamentablemente sentimos el peso, el mismo peso que, que sintió Pedro en la noche cuando Jesús fue arrestado y que Jesús mismo le había dicho a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo crees que yo te voy a negar? Yo daría la vida por ti. Y sí, sacó la espada y quiso defender a Jesús. Pero finalmente los términos en que Jesús había permitido que todo esto sucediera, porque no fue que le quitaron la vida a Jesús, dice Jesús, yo la entregué, voluntariamente yo entregué mi vida porque yo puedo darla y también puedo retomarla, puedo volver a tomar mi vida. Nadie le quitó la vida al Señor, Él la entregó. Entonces, Jesús le advierte a Pedro que eso iba a pasar, que lo iba a negar 3 veces, y era tanta la presión que estaba recibiendo Pedro que fue más sencillo para él negar su fe, porque de esa manera no tenía que dar explicaciones de si él anduvo con Jesús o no, si él creía en Jesús o no, si él era parte de los discípulos de Jesús o no. Era más fácil negar la fe que tener que dar explicaciones acerca de lo que él creía y de lo que había creído en los últimos meses o en los últimos años al estar con Jesús y al seguirlo como discípulo del Maestro. Así es que muchas veces nosotros nos enfrentamos a esa circunstancia de tanta presión que es más fácil negar lo que creemos. Es más fácil decir, no, yo no soy de esos, no, yo no soy religioso, no, yo no voy a una iglesia, eso es para ciertas personas. Y usamos, ahí es donde la incredulidad
empieza a disfrazarse para meterse a nuestras vidas. La incredulidad toma un disfraz, cualquiera que sea, podría haber muchísimos más. Yo encuentro algunos de lo cual la incredulidad se disfraza para poder meterse a nuestras vidas y poder nosotros decir que no somos como todos los religiosos o todos los cristianos o todos los fanáticos o todos los que tienen fe. Nosotros somos diferentes. Nosotros sí tenemos fe, pero de manera distinta. O ya no la tenemos porque hemos encontrado la verdad en la revelación de la ciencia. Y entonces la incredulidad empieza a usar estos disfraces para colarse en nuestras vidas y debilitar nuestra fe. Y entonces se enfríen nuestros corazones y caigamos en esa incredulidad que cierra las puertas para que las bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas. Y se cierran, literalmente, se cierran las puertas. Porque yo puedo decir que creo en Dios, pero no hago realmente lo que Dios me pide que haga. Yo puedo argumentar que sí creo en Dios y que escucho las enseñanzas de la Biblia o que leo la Biblia de vez en cuando porque no soy muy religioso o que voy a la iglesia a veces, de vez en cuando, pero no siempre porque no soy muy fanático. Y entonces usamos cosas que justifiquen el tipo de relación que tenemos con Dios o el tipo de fe que pretendemos decir que tenemos en Dios. La incredulidad suele disfrazarse para no ser acusados de incrédulos, porque sabemos, los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que alguien que es incrédulo es un necio, es una persona necia. Entonces no queremos ser necios. No queremos que la gente nos llame necios. Llamamos necios a los creyentes, llamamos necios a los religiosos, llamamos necios a los fanáticos que van a la iglesia y que oran todo el tiempo y que están escuchando al pastor Axa todos los martes en su transmisión en vivo. Esos son fanáticos, es gente muy, muy religiosa que no tiene nada que hacer en la vida. Pero yo soy una persona que sí cree, no soy incrédulo. Ahora existe una palabra que tiene mucho auge en la sociedad, sobre todo en los jóvenes, que es ser agnóstico. No son ateos, no se dicen ateos, porque serían tontos negar la existencia de Dios. Aunque hay quienes se atreven a negar la existencia de Dios, aun cuando la ciencia y hombres de ciencia, hombres realmente relevantes en la ciencia, han logrado demostrar o han logrado argumentar y presentar los argumentos necesarios, la misma historia, la misma arqueología, los mismos descubrimientos científicos han logrado respaldar lo que la Biblia dice. Y entonces decir que son ateos ya suelda más a ignorantes que a personas de ciencia. Pero entonces se hacen llamar agnósticos, porque no niegan la existencia de Dios, pero tampoco aceptan la Biblia como la palabra de Dios. Tampoco aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces están en un intermedio, un punto medio entre no lo niego, pero tampoco lo acepto. Eh, y eso es incredulidad disfrazada. Eso es incredulidad que se disfraza para que nosotros finalmente, al estar lejos de Dios, al apartarnos de Dios, nuestro corazón se va a enfriar y se va a deteriorar nuestra fe. No importa cuánto trates de disimular que sí crees, cuando el corazón se enfría, sí es muy difícil que vuelva a encenderse la pasión por el Señor. No por nada el Señor Jesucristo, y vuelvo a citar su palabra, no por nada el Señor Jesucristo dijo que en el tiempo final el corazón de muchos se va a enfriar. No por nada lo dijo, no era como una amenaza o un anuncio de periódico de primera plana. Era una verdad, es la verdad que Jesús sabe que va a pasar y que el corazón de muchos se va a enfriar. Aquí el asunto es que tú y yo debemos de cuidar que no sea nuestro corazón el que se enfríe. Y para que no se enfríe nuestro corazón tenemos que ser vigilantes de que la incredulidad no entre a nuestras vidas. Y solo por mencionártelo, pero sé que puede haber muchas formas más en que la incredulidad se disfraza. Por ejemplo, escribí algunas de las cosas en las que la incredulidad se disfraza en nuestras vidas. Por ejemplo, se disfraza de inteligencia, de conocimiento o ciencia. Ya no es lo mismo un niño que va a la iglesia, a la escuela dominical, llevado por sus padres, a un joven que ya está en la universidad y que ya cree
que lo sabe todo y conoce mucho y que ya no es necesario buscar a Dios, que ya para qué acercarse a Dios. La misma argumentan que la ciencia ha demostrado que no existe Dios, y cuando les preguntas, dame un argumento, dame una evidencia de lo que estás diciendo, simplemente dicen, pues lo dijo fulano, lo dijo perengano, pero no hay evidencia tal. La ciencia no ha demostrado la no existencia de Dios. Por el contrario, la ciencia se acerca más a más grandes descubrimientos, donde los mismos científicos que en algún momento no creyeron en Dios, ahora por las evidencias que ellos mismos descubren, se dan cuenta que el universo es tan perfecto y que la creación es tan perfecta y tan perfectamente diseñada, que tuvo que haber alguien que diseñó y planeó y organizó la existencia de este mundo y este universo que funciona a la perfección. Y entonces son los mismos hombres de ciencia que han dado luz a las cosas que por mucho tiempo la ignorancia nos hizo creer que la religión solamente era para ignorantes. Es decir, creer en Dios solamente lo hacen los ignorantes. Y entonces, para no ser ignorante, yo digo que no creo, porque la ciencia me dice, porque la inteligencia me dice, porque el conocimiento me dice, aunque no tengan ni una sola evidencia, ni un solo argumento que realmente demuestre la no existencia de Dios. Entonces ese es un disfraz, el decir que son muy inteligentes o que ya tienen más información, que no sé dónde la sacaron, pero ya tienen más información, ya tienen acceso a más conocimiento, maestros universitarios que les han dicho que la ignorancia les hace creer en Dios, y entonces ellos creen ese argumento aunque no tenga ningún sustento. Entonces ese argumento de inteligencia, conocimiento, ciencia, como para decir ya no creo en Dios, es simplemente la incredulidad disfrazada. Porque se requiere, decía Francis Collins, el padre del genoma humano, o del descubrimiento del genoma humano, o sea, así se le conoce como el padre del genoma humano, porque él fue el que descubrió la estructura y la forma en que está constituido el genoma humano. Un hombre de ciencia, premio Nobel de ciencia. Él es creyente, no lo fue toda su vida, él es creyente de algunos años para acá. Y él dice, Francis Collins, que cuando las personas tienen la idea de la no existencia de Dios, es porque alguien les dijo que Dios no existía, pero nunca lo han comprobado. Él tuvo que comprobarlo a título personal, como hombre de ciencia que era, tuvo que meterse en la investigación, y poco a poco se fue descubriendo que Dios es real y que está ahí. Y él mismo lo argumenta. Ojalá un día puedas oír su testimonio, oír el testimonio de muchos otros hombres de Dios que han creído en el Señor, que son hombres de ciencia y que a través de la misma ciencia han logrado encontrar respuestas a sus inquietudes y han podido demostrar para sí mismos la existencia de Dios, y que a su tiempo y en su momento la misma ciencia va presentando más y más evidencias más cercanas a la sí existencia de Dios que a la no existencia de Dios. Entonces ese argumento es solamente un disfraz. También otro argumento es la madurez que alcanzan las personas para no ser engañados. Es decir, mientras son pequeños, mientras son adolescentes, mientras son jóvenes, pueden ser engañados y llevados a la iglesia prácticamente a la fuerza, obligados, secuestrados por sus padres para que ellos vayan al templo o vayan a la congregación y crean en Dios. Pero una vez que maduran, ya no necesitan a Dios, ya no necesitan ese engaño o ese cuento de niños, porque ya son lo suficientemente maduros. Es decir, antes sí creí porque era inmaduro, pero ahora ya no soy un niño, ahora ya maduré y ya me doy cuenta de la verdad, y entonces ya no creo en esos cuentos de niños. Y es un disfraz de la incredulidad, la falsa madurez, porque no es realmente que antes por ser niños eran engañados. Yo estoy convencido que a un niño es más difícil de engañar. Hoy a un niño le puedes decir algo y él confía en ti. El niño va a confiar en ti, te va a dar como válida las cosas que tú le digas, te va va a creer en ti, pero no porque sea tonto o porque sea inmaduro es que te cree, no, sino porque el niño confía plenamente en lo que tú le estás diciendo. Después se decepcionará cuando descubra que lo que dijiste fue mentira. Pero eso no significa que un niño no crea por ser tonto, por ser inmaduro. Y el argumento de decir que ya maduraron y que por eso ya no necesitan de Dios o ya no creen en Dios,
no es un acto de madurez, es realmente incredulidad disfrazada, porque si ves sus vidas o conoces sus vidas, te das cuenta que son muy inmaduros en muchas otras cosas. Cuando maduras, maduras de manera pareja, no solamente vas madurando en una cosa y maduras y en otra no maduras. El apóstol Juan lo dice en su carta al amado Gallo, cuando le dice: amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es decir, el crecimiento espiritual, el crecimiento de una persona y la madurez de una persona es en todos los sentidos, en todos los ámbitos, no solamente en un área, no solamente lo que tiene que ver con Dios cuando son inmaduros en su relación matrimonial, no solamente maduraron con respecto a la fe cuando son inmaduros en su trabajo. No, eres maduro en todas las áreas de tu vida, y si vas madurando tendrías que ser una persona madura en todos los sentidos de la vida. Entonces, cuando hablamos de madurez como argumento solamente para alejarme de Dios, es un disfraz de la incredulidad. Otro disfraz de la incredulidad es la supuesta revelación que reciben acerca de que fueron engañados por una religión. Es decir, antes creían, antes estaban cerca del Señor, antes buscaban a Dios, pero de repente les vino una revelación que esa religión los estaba engañando, que el cristianismo era un engaño, y entonces era un asunto piramidal, o era un asunto de negocios, o era un fraude, o era una extorsión ahí. Entonces se alejaron porque recibieron una mágica revelación de la falsedad. Creo que yo sé que si hay falsas religiones, sé que en el mundo existen falsas enseñanzas y que hay abundantemente lugares donde se enseña malamente a nombre de Dios una falsa doctrina. Sé que lo existe, pero si tienes una revelación acerca de la verdad, entonces no sería para alejarte de Dios, sino al contrario, para acercarte. Seguramente encontrarías que el lugar en el que te congregabas enseñaba una falsa doctrina, probablemente, pero no significa que recibiste la revelación para descubrir que Dios no existe. Al contrario, la incredulidad está construyendo esa teoría en tu cabeza, bueno, no en la tuya, de aquellos que no creen, está construyendo la teoría de que no necesitamos de Dios en la vida, cuando es lo principal, es lo más necesario para nosotros. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podemos hacer. Otro, eh, Otro disfraz de la incredulidad es la supuesta honestidad. Es decir, yo soy honesto, y como no soy hipócrita, entonces me alejo de las religiones, me alejo de los cristianos que son muy hipócritas, y entonces no quiero saber nada de ellos. Y como yo no soy hipócrita, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a buscar de Dios, yo aquí voy a buscar del Señor, y el Señor me conoce muy bien, que soy honesto, que soy genuino y que yo no soy hipócrita. Ese es un disfraz también de la incredulidad. La honestidad no te hace alejarte de Dios, al contrario, te hace acercarte. Y de alguna manera, siendo honesto, tratas de ayudar a aquellos que lo necesitan, tratas de ayudar a aquellos que les hace falta conocer a Dios y acercarse al Señor. Y si están equivocados, buscarás la manera, a través de tu oración, a través de un concilio, a través de una petición, a través de una plática con el pastor, buscarás ayudar a aquello que se está haciendo mal. Pero la honestidad no te hace alejarte, al contrario, busca que seamos parte importante del cuerpo de Cristo, porque todos somos equipados para cumplir la buena obra a la que fuimos llamados. Y como eso podría hablarte de otras mentiras, otros disfraces de la incredulidad, como que Dios está en todos lados, que no necesito ir a la iglesia, que tienes una relación personal con Dios, aunque realmente esa relación no exista. Es decir, yo no necesito demostrarle a nadie que Dios está conmigo. Aquí yo sé que Dios está conmigo, aunque esa relación personal con Dios no exista. También he escuchado frases, la incredulidad disfrazada de yo soy el favorito de Dios. A mí me va bien, aunque me porto mal, aunque peco, aunque estoy en desobediencia, aunque no busco al Señor, no oro, no leo la Biblia, no me congrego, aún así Dios me favorece porque soy su favorito. Son cosas que se disfraza la incredulidad, se disfraza de religiosidad. Todo lo tengo que hacer yo para que Dios para que le agrade al Señor. Tengo que hacer sacrificio, tengo que hacer un esfuerzo para agradarle al Señor. Eh,
seleccionamos las doctrinas que nos convienen. La incredulidad construye eso, seleccionar la doctrina que me conviene. Oigo una doctrina de prosperidad, me encanta oír de la doctrina de la prosperidad y voy a buscar esa enseñanza porque es lo que quiero y selecciono la doctrina y desecho todo lo demás que me desafía a vivir una vida plena en el Señor y en obediencia a su palabra, pero selecciono lo que me gusta, si me gustan los dones, si me gusta el mover carismático, si me gusta lo profético, lo apostólico, y empiezo a seleccionar las cosas que quiero oír, pero desecho todo lo demás. Incluso puedo argumentar que los demás están equivocados si no se apegan a la doctrina que yo quiero oír. Todo eso, de eso se disfraza la incredulidad. Y la incredulidad nos hace parecer, no sé, como dije hace un momento, no va a decir soy la incredulidad que está entrando a tu vida, sino va a presentar argumentos para que la misma incredulidad sea la que enfríe nuestro corazón. Y entonces nosotros vamos enfriando nuestra fe, vamos enfriando nuestra relación con Dios, vamos enfriando nuestra relación con los demás y se disfraza simplemente de incredulidad. Tenemos argumentos que parecen realmente válidos y justificamos nuestras acciones y justificamos nuestros actos por causa de la incredulidad. Lo justificamos, justificamos lo que hacemos y decimos que todo está bien. Ahora, eso es lo que hace la incredulidad y de eso se disfraza, pero Dios nos ha dado la capacidad de sobreponernos a ella. El Señor Jesús habla de la fe, habla de creer, habla de que a través de creer podemos mover montañas, habla de que a través de creer todo es posible, habla de que a través de la fe podemos superar las adversidades, incluso podemos orar por los enfermos y estos puedan sanar, podemos vivir una vida justa por medio de la fe. La Biblia nos enseña que la fe es relevante para nosotros. No es un asunto de ideologías, de creencias, de actos religiosos y de liturgias. La fe es una relación que se construye con Dios, que desecha la incredulidad de nuestros corazones y nos hace vivir la vida plena que Él quiere para nosotros. Dios no se agrada de la incredulidad. No podemos permitir que la incredulidad tome ventaja en nuestros corazones. Nosotros mismos tenemos que ser los primeros en darnos cuenta que la incredulidad está tratando de robarnos nuestra relación con Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, hablando el apóstol Pablo, algunos dicen que no es Pablo el que escribió Hebreos, pero independientemente si es Pablo o no, está ahí en la palabra. Y en Hebreos capítulo 11 habla precisamente en el versículo 6, dice el apóstol, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Uno de los requisitos fundamentales para poder acercarnos a Dios es creer que hay Dios. Yo no puedo pretender buscar a Dios si ni siquiera tengo la certeza en mi corazón de que Dios está ahí escuchando mi oración, que Dios está atento a mi vida y que está revisando constantemente o permanentemente lo que yo hago para conducirme a un plan maravilloso, a un diseño perfecto de su voluntad, que es lo que Él espera que yo viva. La fe es, como dice el mismo capítulo de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa misma certeza es la que nos hace a nosotros tener la seguridad de que cuando oramos, Él está ahí. Yo no puedo esperar agradarle a Dios. Y fíjese, es importante esto, porque pensamos que agradarle a Dios es todo lo que yo puedo hacer. Pero dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que para agradarle a Dios tenemos que creer en Él. Y la fe es el principal paso que nosotros necesitamos para deshacernos de la incredulidad. Por supuesto, si la incredulidad nos aleja de Dios, la fe nos permite acercarnos a Él. Nosotros recibimos a Jesucristo por fe. Nosotros caminamos en nuestra vida diaria como cristianos por fe. Nos acercamos a la convicción de poder orar por los enfermos por fe. Hacemos las cosas aún aunque todavía no las vemos, hacemos y actuamos esperando que sucedan lo que nosotros estamos creyendo en el Señor que va a suceder. Y cada una de nuestras acciones nos llevan a poder vivir y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. No creer en Dios muestra la poca relación que tenemos con Él.
principalmente con el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos habría de revelar a Jesucristo. Jesucristo nos revela al Padre, pero el Espíritu Santo nos revela al Hijo. Y cuando nosotros permitimos que la incredulidad tome cierto dominio en nuestros corazones, es porque tenemos poca relación con Dios, poco acercamiento al Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, y perdón que me vaya un poco rápido, pero espero poder terminar a tiempo esta enseñanza. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Una de las cosas que debemos saber es que tú y yo hemos podido creer porque el Señor nos escogió primero. Él nos amó, Él nos predestinó, Él tocó nuestras vidas. Y esto parece muy elitista, ¿no? Como es que unos sí creen porque Dios sí los escogió y otros no creen porque Dios no los escogió. Yo estoy convencido que Dios quiere que todos crean en Él. La Biblia dice que Dios espera que todos procedan al arrepentimiento para que nadie se pierda. Pero así como Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera en toda la creación y en todo el universo, Él limitó su poder, Él mismo se autolimitó en la vida del ser humano. Es decir, Él pudo hacer con nosotros lo que Él quiso, pero no lo hizo. Él se autolimitó para darnos a nosotros la libertad de elegir cómo queremos vivir y qué es lo que queremos hacer. Y lo hizo de esta manera para que nosotros voluntariamente decidiéramos creer en Él. Qué cómodo sería para Dios tener un pueblo, tener una creación que cree en Él, obligado a creer en Él, porque Dios así lo determinó. Pero nosotros fuimos alcanzados por el Señor, predestinados, escogidos, para que nosotros creyéramos, pero así fuimos todos. Y entonces, en esa capacidad de creer, en esa capacidad de acercarnos, nosotros decidimos si creíamos en Él o no. Fue tu decisión. Él te llamó, Él tocó a tu corazón y tú decidiste si abrías o no la puerta de tu corazón para que Él entrara a tu vida. Y hoy creemos por su misericordia y creemos por su amor y creemos en su palabra y creemos en su sacrificio. Y Él tocó nuestro corazón y nosotros aceptamos esa redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no creen no le han conocido y no le han conocido realmente como es. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿cómo van a invocarle si no le conocen, si no lo han visto, si no creen en él? ¿Y cómo creerán, dice Pablo, si no hay quien les predique? Tú y yo que hemos creído en el Señor, es porque alguien nos predicó, alguien nos enseñó, alguien nos dijo quién era Jesús y nosotros aceptamos en nuestro corazón y en nuestro entendimiento que Él era nuestra salvación, que Él era nuestra oportunidad para ser redimidos y cambiar nuestras vidas. Los que no han creído quizás no han escuchado completamente el mensaje o no han sabido escuchar el mensaje que Dios está hablando a sus corazones. Han cerrado su entendimiento por medio de la incredulidad y todos estos disfraces que la incredulidad tiene para decir yo no necesito ahora, no necesito de Dios ahora. Pero por eso el Señor Jesús dice, no creen porque no son mis ovejas. Pero tú y yo tampoco creíamos. En algún momento de nuestras vidas no creímos. Y no creíamos en Jesús y no creíamos en su palabra. Pero Él llegó a nuestro corazón a través del mensaje predicado, a través de la enseñanza, y llegó a nuestro corazón y nosotros estuvimos dispuestos a decirle, sí, Señor, ahora creo. No te conocía, ahora te conozco. No sabía quién eras, ahora escucho tu palabra y creo y te recibo en mi corazón. Y en algún momento lo hicimos tú y yo. Y los que no han creído seguramente lo harán. Y oramos al Señor que sean tocados sus corazones y que escuchen el mensaje correcto. Quizás no el que yo predico o quizás no el que yo estoy compartiendo cada martes o cada domingo, pero habrá alguien que pueda abrir su corazón, que puede llegarles de manera correcta en el vocabulario que ellos puedan entender para que puedan recibir el mensaje y arrepentirse de todo su corazón y venir a Jesús. Y hacer un lado la incredulidad y volverse de las ovejas del Señor. Una vez que, la, que te acercas al Señor y puedes ver lo que el Señor hace, puedes darte cuenta que existe lo sobrenatural de Dios. Y la sobrenaturalidad, cuando tú experimentas lo sobrenatural, y no estoy hablando solamente de un milagro de sanidad o un milagro financiero, también es sobrenatural ser alcanzado por Jesús y ser salvos por medio de la fe.
Eso es sobrenatural, una vida transformada, una vida cambiada, un nacer de nuevo, como decía el Señor Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo, eso es algo sobrenatural. Y cuando experimentas algo sobrenatural en tu vida, entonces empieza a cambiar tu manera de pensar, empieza a cambiar hasta tu vocabulario, porque has experimentado algo sobrenatural que cambia completamente tu vida, que cambia lo que está sucediendo. Y entonces tu pensamiento empieza a visualizar o a vislumbrar delante de sí, empieza a ver que hay cosas posibles que quizás no se pueden explicar o que quizás no puede explicar tu entendimiento, pero que son posibles. Y se vuelve una explicación o se vuelve una argumentación bastante sólida, perdón, para tu entendimiento, que te hace decir, wow, en realidad esto es real y esto existe. Y por eso los que creemos en el Señor, de pronto nuestro vocabulario parece diferente y hablamos de lo sobrenatural y hablamos de los milagros y hablamos de sanidad y prosperidad y bendición y esperanza y confianza en el Señor y hablamos de cosas que no nos imaginamos antes que hablaríamos. Te soy honesto, yo no me imaginaba hace más de 30 años que yo sería una persona que te hablaría de fe, que te hablaría de Dios, que te hablaría de la palabra del Señor. No me imaginé en algún momento en mi vida en esta circunstancia que hoy estoy viviendo. Pero lo sobrenatural, lo que he visto de Dios, las cosas en cómo Dios se ha movido, milagros, señales, prodigios, liberaciones, sanidades, cosas extraordinarias, palabras proféticas, ministerios apostólicos, el levantamiento de una iglesia, la transformación de una vida, la liberación de un endemoniado, cosas que cuando las ves dices, wow, yo no me imaginé, parecía que eso solamente sucedía en las películas, pero es real y te empiezas a empapar de lo sobrenatural, te das cuenta que la incredulidad no tiene cabida en tu corazón. Ahora, no te sorprendas si por algún momento la incredulidad entra a tu corazón y te hace dudar de que lo sobrenatural es posible. Al mismo apóstol Tomás, que estuvo con Jesús y que vio todos los milagros que Jesús hizo, al mismo Tomás le costó un poco creer que Jesús había resucitado, aun cuando Jesús mismo le dijo que iba a resucitar, aun cuando él sabía lo que iba a pasar. Tomás sabía que eso iba a pasar, pero no lo esperaba, conocían las profecías bíblicas. Y Jesús se lo anunció. Y Jesús ahora ya no estaba en una cruz, ahora estaba en un sepulcro. Y de pronto cuando se entera que todos los demás pudieron ver a Jesús resucitado, él se queda y dice, ¿cómo? Eso no es cierto. Hasta no ver, no creer. Y Jesús le dice en Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, ah, perdón, estoy leyendo el pasaje equivocado. Dice en Juan capítulo 20, perdón, dije Mateo 17. No, Juan capítulo 20, versículo 27. Esa es la cita correcta. Juan 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acércate tú mismo. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Si algo Dios quiere de su pueblo y de los que estamos buscándole, es que no seamos incrédulos, sino creyentes, que creamos que Jesús puede hacer cosas sobrenaturales. Se lo hizo saber a Tomás. Y le dice a Tomás, bienaventurado eres Tomás porque viste y creíste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y entre esos estamos tú y yo. Tú y yo no vimos a Cristo resucitado, pero creemos que resucitó. Tú y yo no pudimos poner nuestras manos en su costado o nuestros dedos en sus heridas, pero sabemos que las tuvo y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Y creemos eso. Y entonces somos bienaventurados, incluso más que Tomás, porque Tomás vio y creyó. Nosotros no vemos y creemos. Y Dios quiere que seamos creyentes y no incrédulos. Y por eso te va a permitir ver cosas sobrenaturales, milagros extraordinarios, para que la incredulidad salga de tu corazón. Tenemos que ser más perceptivos, tenemos que ser más sensibles, expectantes de lo sobrenatural, para que estemos conscientes de que puede pasar en nuestras vidas y saquemos la incredulidad de nuestro corazón. No permitamos que la incredulidad entre profundo en nosotros. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para perseveración, perdón, para preservación, otra vez vuelvo a leer, se me lenguó la traba. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Queremos continuar, queremos perseverar, queremos que nuestra alma llegue a la salvación y a la vida eterna. Queremos que nuestra alma prevalezca en medio de todas nuestras circunstancias, que no sean nuestras circunstancias y nuestras dificultades lo que hagan que nuestra alma se achique o se debilite o se vuelva incrédula, sino queremos ser un alma que cree. Queremos ser un alma que persevera, que cree en los milagros, que cree en lo sobrenatural. Y para eso nosotros no retrocedemos. Es decir, no le damos lugar a la incredulidad. Por eso estoy hablando de esto. Porque si algo tenemos que evitar con todo nuestro corazón es ser incrédulos. Y sé, y lo sé de carne propia, sé que a veces las circunstancias son tan difíciles, son tan complicadas, son tan llenas de dificultad, que a veces por algún momento empezamos a dudar y empezamos a atemorizarnos. Se vuelve como un gigante, como Goliat gritándole a toda la nación de Israel: cobardes, mándenme a su mejor guerrero. Y resulta que el mejor guerrero está escondido, atemorizado, asustado, porque no sabe si la va a librar o si va a salir bien librado de esa situación. Y a veces sé que las circunstancias nos dicen, da un paso para atrás. Ya no continúes por el camino de la fe. Ya no te aferres a algo que no vas a ver realizarse o cumplirse. Y entonces empezamos a dudar en nuestro corazón acerca de lo que nos espera en el camino. Y retrocedemos. Eh, Guardamos ciertas reservas. Tomamos ciertas medidas precautorias, previniéndonos, diciendo que solamente es prevención, solamente es por si acaso. No es que estemos dudando, pero por si acaso haremos esto o aquello. No sea que Dios nos falle. Y entonces ahí es donde la incredulidad empieza a dejar una semilla en nuestro corazón que germinará tarde o temprano si nosotros permitimos que caiga en tierra de nuestro corazón para nutrirse de nuestras dudas, de nuestras inquietudes, de nuestra presión, incluso de nuestros miedos más terribles o de las lágrimas de desesperación que a veces tenemos, y que sea regada esa semilla con esas lágrimas y entonces crezca un árbol de incredulidad en nuestro corazón. Por eso no retrocedemos. Por eso perseveramos, avanzamos, no nos rendimos. A veces sé que es difícil, parece complejo poder perseverar hasta el final, porque todo te dice que no hay salida, todo te dice que no va a mejorar tu situación, que la enfermedad no se va a ir, que tu hijo no va a volver a casa, que tu matrimonio no se va a restaurar, que tus finanzas no se van a resolver o no van a cambiar o no van a mejorar. Entonces todo parece indicar que todo está contra ti y que no hay forma de liberarte o librarte de la incredulidad. Así es que fácilmente nos rendimos. Pero dice Hebreos, nosotros, tú y yo, no retrocedemos, no somos de los que retrocedemos. Y eso es algo que debe eh, permear profundo en nuestro corazón. Debe de entrar hondo en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro entendimiento. Debe de entrar tan hondo para decir, no, yo no retrocedo. ¿Será que se pongan las cosas difíciles? ¿Será que se complique todo? ¿Será que me sienta solo y abandonado y lloro de desesperación y sufro en mi corazón porque me siento que estoy derrotado? Pero no me voy a detener, no voy a dejar de creer en Dios, no voy a dejar de esperar en su palabra, no voy a dejar de tener esperanza. Y a veces, aunque falle y me equivoque y me vuelva la persona más terrible sobre la tierra, porque me equivoco en la frialdad de mi corazón y rindo y retrocedo hacia el pecado, eh, me voy a levantar. Voy a arrepentirme de todo mi corazón y voy a volver mi vida al Señor, y entonces perseveraré y no voy a retroceder. Voy a continuar aun cuando parecía que iba hacia atrás, aun cuando parecía que estaba retrocediendo y me estaba rindiendo ante la adversidad y ante la tentación y ante las dificultades. Voy a perseverar, me voy a levantar y voy a continuar para saber y ver la mano de Dios obrando a mi favor. No me voy a rendir, no me voy a rendir. Y a veces las fuerzas nos faltan y a veces la fe
parece que se va, pero no te rindas. Vuelve a levantarte, dice la palabra del Señor. 7 veces cae el justo y las mismas 7 se levanta. Hoy vuelve a levantarte. Si retrocediste unos pasos creyendo que a lo mejor retrocediendo tenías una mejor perspectiva de las circunstancias y diste pasos hacia atrás, vuelve a encaminarte y vuelve a retomar el punto en el que estabas, porque Dios no se ha olvidado de ti y porque Dios no te ha dejado. Él está al pendiente de nuestra necesidad. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él nos los provee antes de que nosotros se las pidamos. A veces la incredulidad nos hace dudar de cosas muy simples como cómo deberíamos de comportarnos, cómo deberíamos de ser, en qué cosas deberíamos de participar o no. Y entonces se vuelve un temor de mejor no lo hago porque qué tal que si me equivoco. Mejor no lo hago porque qué tal que si estoy mal. Mejor no lo hago porque y si le fallo al Señor. Y entonces la incredulidad trata de disfrazarse de prudencia cuando en realidad es miedo, miedo a avanzar. Y por eso dice Hebreos, no somos de los que retrocedemos. Porque Dios no espera que retrocedas, Dios espera que avances, que no te rindas. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, haciendo la observación de una conducta tan sencilla, Romanos capítulo 14, de una conducta tan sencilla que deberíamos de tener nosotros en la fe, pero que nos cuesta mucho trabajo creer porque tenemos tantas inseguridades, tantos paradigmas, tantas estructuras religiosas en nuestra cabeza que ya no sabemos qué hacer, ni cómo vivir en libertad. Y entonces en lugar de vivir en libertad, como decía hace un momento, la incredulidad se disfraza de religiosidad y entonces todo lo que podamos hacer nosotros para salvarnos a nosotros y poder ir a Dios, al Dios que dudamos que nos pueda salvar, entonces nosotros hacemos todo lo necesario para salvarnos y caemos en una religiosidad porque no tenemos discernimiento. Y la incredulidad se apodera de nuestro corazón, nos hace incrédulos, nos hace creer que no podemos, que estamos limitados porque no somos lo suficientemente espirituales para poder ir y avanzar en la fe y creer que Dios está con nosotros. Dice Pablo en Romanos capítulo 14, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano, ah, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, un ejemplo, la comida es sencillo, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si algo está buscando el diablo, el enemigo de tu alma, y el espíritu de incredulidad, es que tú dudes de todo. Que dudes de todo aquello que en lugar de vivir en libertad, te limites y decir, ¿qué tal que si lo hago y es pecado? Dice Pablo tranquilamente, puedes hacerlo, puedes
comer lo que quieras. Incluso por ahí incluye la conducta de la persona. Y dice, puedes hacerlo. Pero si lo que haces hace tropezar a tu hermano, o lo debilita, o lo ofende, entonces ya no estás actuando correctamente en fe. No podemos llamar fe a, a que lo que yo haga no importa, siempre y cuando pues yo lo hago, ¿no? Es mi voluntad, y si Dios me dio libre albedrío, yo vivo como se me dé la gana. Dice Pablo, no te conduzcas así, porque de alguna manera agradas a Dios o agradas al Señor cuando tú mismo proteges la obra de lo que hizo Jesús. Jesús murió en la cruz para salvar a las personas. Pero si tú y yo somos la causa de que las personas no crean en Jesús, entonces estamos menospreciando la obra de Dios en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, no nos conduzcamos de esa manera. Está bien, tú tienes fe, qué bueno, pero no hagas tropezar a los que no tienen fe. Fortalece la fe de ellos. ¿Cómo la fortaleces? Teniendo las conductas correctas, haciendo las cosas correctas, no permitiendo que los otros piensen mal de ti, o piensen mal de Dios, o piensen mal de Cristo y de la iglesia por causa de tu comportamiento. Hermanos, nosotros somos libres para vivir en libertad. Somos libres para hacer lo que se nos dé la regalada gana, pero no todo lo que hacemos edifica. No todo lo que hacemos trae bendición a nuestras vidas. No todo lo que hacemos nos ayuda. Y más todavía, hay personas que se ofenden con lo que hacemos. Hay personas que se ofenden con lo que decimos. Claro, siempre y cuando no ofenda al Señor primero. Pero el apóstol Pablo termina diciendo esto, ya no para los que son fuertes en la fe, sino para los que son débiles en la fe. Le dice, todo lo que hagas, hazlo con fe. Si dudas, mejor no lo hagas, porque eres débil y te va a ser contado por pecado. Pero si estás dudando, estás impidiendo que la fe actúe en tu vida. Dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y por eso Satanás, y por eso la incredulidad, buscan que tú dudes, que seas incrédulo, que no seas creyente, que te afanes con las cosas de este mundo, que te apartes de la palabra del Señor, que no te congregues, que no formes parte de una iglesia. Él busca que seas incrédulo, porque entonces todo lo que hagas va a traer un efecto de condenación sobre tu vida, porque entonces verás que no estás actuando por fe, sino que estás actuando en condenación por causa del pecado que practicas. Yo espero que podamos tomar la decisión de liberarnos de la incredulidad. No dejes que la incredulidad venga y entre profundo en tu vida. Recházala. Dile al Señor, yo no quiero ser incrédulo. Yo quiero ser creyente, Señor. Yo no quiero ser de los que retroceden. Yo quiero ser de los que perseveran y hacen que su alma sea preservada hasta el fin. Yo quiero ser de los que, aún sin ver, creen y ser un bienaventurado de la fe. Yo espero que mi vida se conduzca por medio de la fe y ser llamado justo por lo que creo, ser llamado justo por lo que hay en mi vida. Fe, como Abraham fue llamado justo por la fe que él tuvo en Dios. A veces es difícil mantener la fe, a veces cuesta mucho trabajo perseverar, sobre todo en un mundo que nos agobia y trata de destruirnos, en un mundo que aprisiona y atrapa nuestros corazones para que dudemos. Lo he dicho muchas veces y algunos quizás, no, para algunos no me he explicado correctamente porque me han dicho, eso que dices no tiene sentido, porque tal pareciera que eh, estoy diciendo que podemos vivir como se nos dé la gana sin importar lo que hagamos. Pero lo que yo trato de presentarles a ustedes es que ustedes puedan vivir con libertad creyendo en Dios. Puedan vivir con libertad acercándose al Señor. Pero no sean engañados. Tenemos que tener discernimiento para no ser engañados por la incredulidad que se hace pasar por argumentos válidos, como estos que mencioné hace un momento.
argumentos que nos hacen pensar y creer que, que somos muy inteligentes, que ya no somos engañados con facilidad, que tenemos madurez, que ya crecimos y entonces hoy no somos engañados como niños, que tenemos revelación de que fuimos engañados a algún tipo de doctrina, que somos honestos, que no somos hipócritas, que Dios está en todos lados, que no importa que no te congregues, que tienes una relación personal con Dios, cuando en realidad no la hay, no hay esa relación. Al contrario, pareciera que te alejas cada vez más del Señor, porque se nota en nuestras actitudes, se nota en nuestro comportamiento, en cómo tratamos a los demás, en cómo nos comportamos con ellos, cómo nos comportamos en casa, cómo nos comportamos a solas. Y entonces tal pareciera que en lugar de mostrar la fe que tenemos, estamos mostrando la incredulidad que se disfraza de, de una falsa relación con Dios, cuando no existe tal cosa como una relación con Dios. Esos argumentos de ser favoritos de Dios, que aunque no me congrego, Dios está conmigo, que aunque no leo ni oro la Biblia, Dios está conmigo, que no necesito creer ciegamente en la palabra de Dios, con que crea algunas cosas es suficiente, que la religiosidad es la manera en cómo tengo que vivir, o que rechazo la fe por la decepción de los cristianos. Fíjese qué curioso, rechazamos la fe en Dios porque nos hemos decepcionado del pastor, nos hemos decepcionado de los hermanos de la iglesia, nos hemos decepcionado de muchos cristianos que esperábamos tanto de ellos y nos fallaron y nos sentimos decepcionados por los cristianos, pero no nos salimos del mundo cuando el mundo constantemente nos decepciona. Son argumentos de incredulidad. La incredulidad se disfraza para que finalmente demos lugar al pecado y no encontremos el camino de regreso a nuestro Dios Padre. Me encanta la historia del hijo pródigo porque me identifico mucho con ella, pero la parte que más me gusta es cuando el hijo pródigo reconoce, reconoce que ha pecado, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh Padre, voy a ir, me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme como uno de tus siervos, pero ya no quiero vivir entre los puercos. Y dice la Biblia que se levantó y fue con su padre y le dijo exactamente eso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre lo abrazó, lo besó, lo mandó bañar, lo mandó limpiar, hizo un fiestón por él y le puso el anillo para reconocerlo como su hijo. Lo que sucedió con el hijo pródigo es que se levantó y volvió al padre. Creo con todo mi corazón que la mejor manera de vencer la incredulidad es levantarse, pedirle perdón a Dios, venir a Jesús y que nos lleve al Padre. Lo que hizo Jesús es extraordinario. Jesús evidenció la incredulidad. Jesús les llamó incrédulos. Jesús les llamó necios, aquellos que no creían. Les dijo cuando le pidieron, danos una prueba de que, primero les pregunta, ¿no? Le dicen, ya déjanos detenernos con la incertidumbre, dinos si tú eres o no eres el Cristo que tanto esperamos. Y cuando le dicen, danos una señal de que eres enviado de Dios, y Jesús le dice, no habrá señal para ustedes, por incrédulos. La única señal que verán será la señal de Jonás, hablando de su resurrección, hablando cómo sería levantado de la tumba, cómo se cumplirían las promesas en él, las profecías dadas a través de los profetas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías y Salvador, se cumplían en él. Y Jesús demostró que es el Hijo de Dios, que Él es Dios y que la salvación y el perdón de los pecados vienen a través de Él. Jesús hizo la obra para que tú y yo no seamos incrédulos. Saquemos la incredulidad, acerquémonos a Jesús por medio de la fe. Saquemos la incredulidad de nuestras vidas y no permitamos que se anide en el corazón para que enfríe nuestra relación con Dios, para que debilite nuestra fe y seamos pecadores
a causa de la incredulidad de nuestro corazón. O al revés, que el pecado haga que seamos incrédulos. Espero que esta palabra te edifique y llene tu corazón. Y me gustaría hacer una oración contigo, por si en algún momento has sentido esa sensación de incredulidad y desesperación que te hace pensar que no va a haber manera de cambiar tu vida, o de cambiar tu historia, o cambiar tus circunstancias, sino pareciera que todo está mal y que las cosas no van a mejorar, que puedas sacar esa incredulidad de tu vida y decir, yo creo, y sé que Dios me está escuchando, y sé que Dios va a responder a mi oración, y sé que Dios está obrando a mi favor, y me mantengo en la fe, yo no retrocedo, yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que perseveran y hacen preservar su vida, su alma, para salvación, para vida eterna, para ver los milagros, señales y prodigios, y lo sobrenatural está sobre mí. Así es que vamos a orar y espero que puedas sacar de tu vida la incredulidad y la logres identificar cuando se quiere disfrazar para llegar a tu vida. Oremos pues. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por tu misericordia y por tu bondad y porque tú nos has ayudado. Tu palabra nos enseña a no ser incrédulos, a no permitir que la incredulidad entre en nuestros corazones. Hoy te pido con todo mi ser, Señor, que tú llenes nuestras vidas y llenes nuestro ser con tu fe maravillosa que nos levanta y nos sostiene, para que la incredulidad no quepa en nuestro corazón. Echamos fuera la incredulidad, sea en espíritus, en pensamientos, en ideas, e ideología, lo que sea que estás llenando o tratando de llenar nuestro corazón y entendimiento, hoy se va en el nombre de Jesús, porque tu palabra es verdad y tu palabra trae libertad a nuestras vidas y en tu nombre, Señor, somos libres. No hay incredulidad en nosotros. Tengamos fe, Señor, perseveremos en la fe, mantengamos nuestra convicción acerca de ti y de lo que tú quieres hacer por nosotros. Bendigo la vida de mis hermanos y hermanas para que puedan experimentar, Señor, en ti la respuesta, Señor, a su clamor, a su petición, a su oración delante de ti, que les permita, Señor, ver milagros y poder sobrenatural sobre sus vidas. No haya incredulidad, porque a través de sus peticiones y su oración de fe, Señor, verán cómo tú tienes respuesta a lo que ellos han pedido. Señor, no somos incrédulos, somos creyentes. Somos firmes creyentes de lo que tú has dicho. Somos firmes creyentes de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Y somos firmes creyentes que estás a la diestra del Padre y que pronto volverás. Señor, tu palabra es verdad. Creemos en ello. Nos aferramos a ella. Y sabemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú hablas a nuestro corazón para afirmar nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy, Señor, nuestra fe se fortalezca en tu palabra y nuestro caminar sea el camino de un justo, porque el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te pido que cada hermano y hermana tenga discernimiento para poder identificar cuando la incredulidad quiere tocar su corazón, para que ellos duden, para que ellos se enfríen, para que se alejen de ti. Hoy, en el nombre de Jesús, envío una palabra de fe y de confianza en ti, a sus vidas, que tu palabra trasciende el tiempo y el espacio y llega a sus vidas para que su fe se fortalezca. En el nombre de Jesús, como un escudo sólido que desecha, que detiene, que para los dardos de fuego del maligno, para que los quieren debilitar y que los quieren amedrentar con la duda o la incredulidad. Es su fe, Señor, la que se levanta como un escudo que les protege desde la cabeza hasta los pies para evitar, Señor, que esos dardos penetren en sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que eres tú, Señor, quien los sostiene, sabiendo que eres tú, Padre, en el nombre de Jesús, quien los ayuda y quien los levanta. Gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a tu iglesia, y llénales de gracia y favor todos los días, y que vean lo sobrenatural
en sus vidas, que lo puedan discernir, que lo puedan ver y palpar, Señor, con lo milagroso, lo extraordinario, lo sobrenatural, lo que viene de ti, Señor, el poder manifiesto de tu gloria en sus vidas, y su fe se fortalezca y puedan dar testimonio a otros de que has sido tú y solo tú quien les ha sostenido y les ha librado de sus circunstancias para llevarles a una gloria mayor y a una mejor condición cada día. Los bendigo en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, pues hermanos, benditos sean. Gracias, gracias por ahí. Veo sus saludos. Ian nos dice, saludos y bendiciones, hermanos y pastores. Gracias, Ian. Dice, saludos, pastor, de parte de Ian. Gracias, Ian. Dios te bendiga. La pastora Ceci nos dejó saludos a toda la comunidad Manto Nuevo. Jorge y Patri nos mandan saludos de Argentina. Mi amado pastor Macedo, gracias, gracias a ti, Jorge, gracias. Dios les bendiga y Dios les ayude. Gracias por escucharnos desde allá, desde el sur del continente. Un abrazo grande. Saben que los quiero mucho, son mis grandes amigos y la bendición sea de Dios sobre ustedes. María Paula Gino nos dice, María Paula García Gino nos dice, amén. Desde Veracruz nos mandan saludos, hermana. Un abrazo bien fuerte. Dios les bendiga. Jorge también anda por ahí. Gracias, Jorge. Nos dice hola. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Y por ahí dejaron su like. Fabiola Velázquez, gracias. Hermana Olga, Teresa Olga, gracias. Manuel Calva, cuñado, un abrazo, Dios te bendiga. Pedro, un abrazo, mi querido Pedro Monroy, Dios te bendiga, gracias también. Ian, gracias, nos dejó su like. Jorge y Patri también nos deja su like. La pastora Ceci nos dejó su like. Gracias, gracias en verdad a todos. Si alguien no mencioné, recuerden, no es por otra razón más que el hecho de que el dispositivo no me permite ver sus saludos, pero de todos modos estoy leyendo sus saludos, leo sus comentarios, veo quienes nos ven en vivo, como la pastora Ceci, Ian, Jorge Patri, Jorge, Cruz, gracias, gracias a todos, gracias en verdad, el Señor sea con ustedes. Yo me despido, les doy gracias por su compañía. Este jueves que pasó, el jueves pasado, no estuvimos aquí y por esa razón no pude hacer la transmisión de la enseñanza del discipulado básico 2. Quedamos de que íbamos a empezar el básico 2 y no lo pude hacer este jueves. Les ofrezco una disculpa por ello. Andábamos fuera de la ciudad y ya no fue posible hacer la transmisión. Pero primeramente Dios, si Dios nos lo permite y nos da oportunidad, este jueves sí estaré grabando, ya sea que lo grabe o lo transmita en vivo o lo grabe y luego lo comparta. En fin, de alguna manera estaremos resolviendo el jueves, primeramente Dios, la primera enseñanza del discipulado básico 2, que está muy bueno, tiene que ver ya con nuestro caminar en Cristo, nuestra vida en Cristo, la cultura, las cosas que hacemos en la iglesia, la alabanza, la relación con los hermanos, la autoridad dentro de la iglesia, en fin, son cuestiones básicas del cristiano en su vida cristiana. El primer discipulado tuvo que ver con nuestra fe, nuestro sustento, nuestra vida espiritual. Ahora tiene que ver con nuestra relación con los hermanos en la fe, con nuestros hermanos en Cristo. Y vale la pena que lo oigas. Si no has tomado este discipulado y eres parte de la comunidad Manto Nuevo, te encargo encarecidamente que formes parte de este próximo discipulado el jueves. Y si tú eres parte de nuestra enorme comunidad que se extiende a todo el país y a todo el continente y a todo el mundo y has seguido los discipulados, te recomiendo que le entres a este segundo discipulado. Las enseñanzas son breves, cortas, concisas, precisas, tratando de dar lo más esencial para que nuestro caminar en Cristo sea mejor cada día. Y además, si esas enseñanzas tú las recibes y quieres compartirlas con alguien, por eso las dejamos en YouTube y por eso las dejamos en Facebook. Bueno, Facebook ya nos está avisando que también esas las está borrando. Entonces, de todos modos, están en YouTube. Puedes entrar a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Evangélica Manto Nuevo. Y ahí en el canal de YouTube encuentras las lecciones de discipulado. Las puedes compartir, las puedes poner cuantas veces quieras. Es gratuito. No tiene ningún costo y como ya lo dije antes, está ahí para ti. Gracias. Gracias en verdad por su compañía. Gracias por quedarse hasta el final. A los que nos vean posteriormente a esta transmisión en vivo, los ven más tarde o lo ven mañana, sean muy bendecidos. Gracias por tomarse el tiempo para oír las enseñanzas, llegar hasta el final, quedarse hasta la oración y recibir la bendición del Señor. De verdad, a todos ustedes, muchas gracias.
Es por ustedes que estamos aquí y es por ustedes que hacemos estas reuniones a través del Internet, para llegar a sus vidas, para que ustedes también reciban la palabra del Señor. Les amamos en Cristo, sean muy bendecidos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.